hablando de cultura y educación, queda claro que nos hace falta en muchos sentidos y en muchos temas, pues seguir trabajando, ¿no? En educación y cultura. Fíjense ustedes, cifras varían, por supuesto, ¿no? Pero según datos de la Secretaría de Gobernación y del INEGI, solamente 4%, menos del 4% de la población ha realizado un testamento. A pesar de que hay campañas, septiembre, mes del testamento, lo ponen un poco más baratos los notarios, depende del notario. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano dice, solo 1 de cada 20 adultos tiene un testamento. La Ciudad de México, que es la entidad que tiene el mayor número de cultura testamentaria en porcentajes, 20% de los capitalinos tienen hecho su testamento, es el más alto. A nivel nacional, el promedio, pues ya sabe usted, 4%. Entonces, si algo tenemos seguro, usted y yo, es que nos vamos a ir de esta tierra, nos vamos a ir de esta vida, nos vamos a morir, pues, ¿no? Es lo más seguro que se tiene cuando uno nace. Y entonces, pues, debiera ser un acto de responsabilidad, decir, pues, esto va a pasar, yo tengo un carrito, me compré una casa, tengo algunos bienes, y cuando yo me vaya, eso se va a quedar, no sé si usted sepa, pero eso no se va, eso se queda. Y entonces, cuando se queda, lo que sea, una casa, un coche, una propiedad, pues alguien se tiene que hacer cargo de eso, de esa bien material cuando se queda. Nos guste o no hablar de ello, pero hay que hablar de ello. Y esta mañana le agradezco a la licenciada Mayra Pozos, abogada, 25 años postulando en materia familiar, presidenta de la Asociación Civil Venciendo Barreras, que nos acompañe esta mañana en la Radio Ciudadana para hablar de este tema y en específico de sucesiones testamentarias e intestamentarias. Mayra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Roberto, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días a todo tu auditorio. Pues aquí estamos con todo el gusto y la actitud para explicarles un poquito acerca de los testamentos. Ay, qué asunto este de los testamentos. Pues ya escuchaste los números, ¿no? Creo que no lo desconoce. Ustedes que lo ven en los juzgados, pues se dedican finalmente a atender ya cuando el problema está, pues ya en esos terrenos, ¿no? Se necesita la intervención de un especialista en esos temas para resolver estos conflictos. Fíjate, Roberto, que hiciste un comentario muy acertado en realidad de decir, si algo tenemos seguro en esta vida, pues es la muerte. Claro. Y, pues sí. Y no tenemos conciencia de eso. Muchas de las personas pensamos o se llega a pensar que si yo voy a otorgar un testamento, sobre todo si son adultos mayores, es porque ya se van a morir. Entonces muchas personas evitan hacer esos testamentos precisamente por ese temor de que dicen, si yo hago un testamento seguramente me voy a morir. Y no, ahora sí que la muerte no respeta edad, sexo, condición, nada, ¿no? Claro. Entonces lo mismo se mueren niños que se mueren adultos, que se mueren adultos mayores. Entonces sí es importante, como dices tú, el hecho de que si ya tienes algún bien o algún derecho adquirido en este mundo, pues sí, el dejar bien estipulado qué es lo que vas a dejar y a quién se lo vas a dejar. Y por eso es importante hablar de los testamentos. Hablemos entonces de los testamentos. ¿Qué es un testamento? Pues mira, el testamento es un acto jurídico personalísimo, ¿sí? Que únicamente tú como persona puedes llevar a cabo y que es para dejar establecido dónde vas a dejar o a quién le vas a dejar tus bienes. Ese acto jurídico, quiero comentarte que puede ser revocable. Es decir, si yo otorgo hoy un testamento y dejo a un hermano como mi heredero universal de los bienes que tengo, y mañana pasado tengo un hijo, puedo revocar ese testamento y dejarle los bienes a mi hijo. Revocarlo quiere decir cambiarlo. Que lo cambias, sí. Cambiar mi decisión. Sí, cambias tu decisión. Bien. Entonces, hay gente que otorga durante el lapso de su vida, otorga 3, 4, 5 testamentos. Entonces, es muy importante aclarar que aquí es al revés. El testamento válido será la última disposición testamentaria, no la primera. Ya. ¿Sí? El último que dejé. El último que dejé es el válido. Si hice 1, ese. Ajá. Si hice 4, el último. Ese es el que vale. Sí, lo que yo sí. manifesté ahí que quiero. Exactamente. No Bien. es el primero en tiempo, es el primero en derecho. Aquí no. Aquí es al contrario. Ajá. ¿Sí? O sea, si la última disposición testamentaria es el testamento válido que se va a tener. Ahora bien, ¿qué vamos a manejar? Vamos a hablar ahorita un poquito de las sucesiones testamentarias. Obviamente, para tener un testamento, yo acudo con el notario
y con el notario otorgo mi disposición, que es decir, voy y digo, ¿sabes qué? Yo soy dueño de estas propiedades o de estos derechos y quiero dejarle a mi hijo, a mi primo, a mi sobrino, a mi novia, a quien yo quiera, soy libre de dejarle mis bienes. Bien. ¿Sí me explico? Y con eso, pues obviamente te van a dar un testimonio que eso es tu testamento. Al momento de tu fallecimiento, ese testamento se tiene que aperturar. No es el decir, ¿sabes qué? Mira, yo soy heredera universal de mi esposo y aquí tengo mi testamento y por lo tanto yo ya puedo hacer uso de todos los bienes. No, en ese momento no, a partir del fallecimiento. Se tiene que abrir un juicio. Aún con o sin testamento se tiene que aperturar. Me explico. Si yo no abro el testamento, no tengo la oportunidad de verificar si hay un testamento posterior. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Aquí tengo ese testamento, yo soy la esposa supérstite, soy el cónyuge supérstite, y yo voy a abrir el juicio y lo tengo que dar a conocer a las autoridades para que abran esa sucesión, se radique esa sucesión, se dé la validez de esa sucesión y se reconozcan derechos hereditarios. No es decir, ya tengo el papel y ya con eso. No, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se abre el juicio y entonces se piden informes al Registro Nacional de Testamentos para verificar que no haya un testamento posterior. Déjame hacer antes de seguir avanzando en esta parte, algunas preguntas que tengo. Ajá. A ver, yo hago mi testamento. Ajá. Tomo una hoja de papel, redacto de mi puño y letra mi testamento. Yo, Roberto Carlos Díaz Guerrero, tengo estas mis propiedades y se los dejo a tal. Y lo firmo. Lo doblo, lo meto en un sobre y se lo entrego a mi hijo, se lo entrego a mi novia, a mi esposa, quien yo determine. Lo entrego. O a la persona que le tengo más confianza se lo entrego. Y le digo, cuando yo me muera, aquí está mi testamento. ¿Eso tiene validez? No. ¿Por qué no? No, porque es que mucha gente piensa que... Es que mucha gente lo hace. Claro, claro. No tiene validez porque eso se tiene que fedatar con un notario público. ¿Fedatar es? Sí, o sea, darle la consecuencia jurídica, darle esa validez, tiene que ser ante un notario. Ahora bien, sí o sí. Vamos a suponer que a lo mejor tú lo haces porque estás a lo mejor muy enfermo, imposibilitado, estás en una cama y dices, pues es que no puedo acudir a la notaría a otorgar mi testamento y pues lo hago de puño y letra. No, lo que tienes que hacer es mandar pedir un notario. El notario va a tu domicilio o va al hospital. Ahí se constituye el notario y el notario da fe de esa circunstancia. Inclusive te puedo decir algo, si tú te encuentras imposibilitado para firmar, puede firmar un tercero a tu ruego, ¿sí? Siempre y cuando existan condiciones como algunos otros testigos que estén presentes y el notario, ¿sí? Me parece muy oportuna esta pregunta de tu aclaración, Mayra, porque conozco casos. Claro. Muchos. Sí. Es que mi papá o mi mamá ahí lo dejó. Bueno, los casos más dramáticos es que nos juntó y nos dijo, y aquí estamos de testigos. Sí. Y eso es lo que hay. La palabra de papá palabra. o de mamá o del abuelo. Sí. Y a ver, con eso no tiene ninguna validez. No, jurídica no. Jurídica no, habría que entonces, ¿sabes qué, papá? Ya hiciste esto, ok, bueno, pues hay que llevarlo ante el notario. Y que el notario lo certifique y entonces ya le tendrá un valor como tal. Hasta entonces. Sí, no. En caso contrario, no. Primer tema, amigas y amigos. Primer tema, me parece muy aclarador esta parte. Yo tenía la duda, hago mi documento. Ya lo dejo bajo el colchón. Sí, lo dejo bajo el colchón, ahí en una caja fuerte. Ábrase cuando yo me marche. Y ahí está mi voluntad, pues no tiene entonces ninguna validez jurídica. A fin de cuentas. Y lo que heredaré finalmente son broncas. Exactamente, entonces es mejor que tú acudas con un notario y con ese notario otorgues ese testamento. Ahora, si estás en una condición, como comenté, que no puedas moverte o no puedas salir de tu domicilio o de un hospital, pues lo puedes mandar traer al notario y el notario puede acudir y se hace el acto solemne y entonces ya va a tener un... Comentaba con la licenciada Mayra Pozos que esta mañana nos ayuda a entender este tema. Un fenómeno que yo creo que está por todas las ciudades, pero hablo de Cuernavaca, creo que
La ciudad pues ha ido cambiando, digo yo, va envejeciendo como vamos envejeciendo todos. Y me llama la atención, Mayra, yo creo que lo has visto también, lugares que en algún momento fueron emblemáticos, algunas propiedades que ahí se pasan abandonados, ¿no? Se cerraron y están abandonados y se están cayendo las bardas o casas enormes que están abandonadas y uno pregunta, bueno, ¿de quién será? ¿Qué pasó ahí, no? Digo, cada historia es específica Claro. y a saber, pero casi seguro estamos frente a estos problemas, ¿no? De que el propietario o los propietarios murieron Uh-huh. y hay problemas con el testamento o no hay Oh, no hay testamento. testamento, sí. Y ahí están, Sí, abandonados, ¿no? así es. Sí, eso es muy común, fíjate, Roberto, es muy común que exista ese tipo de conflictos, sobre todo cuando no hay un testamento. Bien. Por eso es importante que se otorgue el testamento, como bien decías. Cuando no hay testamento y luego, como en México, somos muy dados a tener, pues, varios hijos, inclusive, pues, varios matrimonios, Ujú, ¿sí? ujú, Entonces, cuando uno fallece y no hay testamento, pues no todos los hijos de todos los matrimonios pues tienen como esa cercanía de verse como hermanos, ¿no? Entonces, Ya no hay buena relación. no hay buena relación. Entonces, Ujú. pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a haber un conflicto como tal, porque todos van a querer apersonarse a deducir sus derechos hereditarios. Tengo entonces que acudir al notario y dejo mi testamento. Dejas tu Y testamento. el que vale es el último. Ajá, el que vale es el último. Aquí, pues, regresando primero a lo que es el testamento, entonces se abre un juicio para el efecto de que se pueda llevar a cabo esa búsqueda en el Registro Nacional de Testamentos y verificar si no hay un testamento como tal. Tengo otra duda. Ok. Ya fui al notario, ya hice mi testamento. ¿El documento dónde se queda? ¿En la notaría? ¿Me lo llevo yo? Se quedan dos testimonios. Un testimonio se queda en la notaría como Ajá. tal, porque obviamente el notario lleva su registro, y otro te lo quedas tú, para que no te salgan que se perdió el testamento, ¿no? Ah. Ok, se perdió el testamento. Si tú no tienes idea de dónde quedó el testamento de papá o de abuelo o de tu mamá, si no tienes idea de dónde quedó el testamento, bueno, una vez que abras el juicio, tú dices, es un juicio sucesorio intestamentario, ¿sí? Decimos que es un juicio sucesorio intestamentario y que no tenemos conocimiento de que hay un testamento. Y entonces, de todas maneras, se va a pedir ese oficio al Registro Nacional de Testamentos y ahí va a aparecer. ¿Por qué? Porque el notario, al momento de hacer un testamento, esa escritura como tal, ese testimonio, lo registra en un registro nacional. Bien. Y entonces, después de determinado tiempo, sin mal no recuerdo, creo que son de 6 años, 5 o 6 años, los notarios mandan todos sus testimonios, los mandan al Archivo General de Notarías. Entonces ahí se quedan, independientemente que lo hayan subido a la plataforma. Ya. Entonces nos ha tocado que muchas veces dicen, no, es que mi papá no otorgó testamento, y cuando se piden los informes resulta que el papá otorgó un testamento en 1970 en Chihuahua y aparece por allá el testamento. Anda. O sea, sí nos ha tocado situaciones así. Sí pasa. Sí, claro, pasa. Lo que yo pensaba que no había, sí había. Sí había. Y otra de las cosas, pues como dices, ¿no? O sea, es que se metieron a robar o hubo un problema en la familia a partir de que murió mi papá y se metieron los hermanos y se robaron el testamento. Pues no importa, porque en el momento que se pidan los informes, ahí va a aparecer. Si es que existe el testamento. Sí, es que existe el testamento. Muy bien. Ahora, los elementos. Yo le digo al notario, esta es mi voluntad. Y hay una figura ahí de la que se habla mucho, que te pido que nos des luz. ¿Qué significa? ¿Quién es? ¿Qué hace? El albacea. Ok. ¿Quién es el albacea? ¿Por qué se habla de los albaceas en los testamentos? ¿Qué? Bueno, aquí los albaceas son única y exclusivamente las personas que se encargan de administrar los bienes durante el procedimiento del sucesorio. Es decir, fallece mi papá, de Bien. aquí a lo que abren el juicio, de aquí a lo que se llevan a cabo todas las etapas de inventarios y avalúos, de administración, toda esa etapa, y hasta la adjudicación, el albacea se va a encargar de estar vigilando que los bienes se encuentren en óptimas condiciones y que no se dilapiden por alguno de los
coherederos o de un tercero que pudiera estar a lo mejor arrendando un inmueble, ¿no? Bien. ¿Sí? Ese es el albacea, esa es la función del albacea. Pero el albacea no puede vender si no tiene consentimiento de los demás. El albacea, o sea, no es algo como decimos en las telenovelas o dicen en las telenovelas, es que es el albacea y se va a quedar con todo. No. Tú como heredero puedes mandar a traer al albacea para que rinda cuentas de lo que ha hecho. Ok. ¿Sí? Entonces es un administrador, sí, pero no es el que se queda con las propiedades y los dueños. No. Ahora bien, muchas veces el albacea puede ser un coheredero también. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, es muy común que somos 5 hijos o 6 hijos y papá o mamá dice, ¿sabes qué? Voy a dejar como albacea al hijo mayor, ¿no? Por ejemplo, sí. O a la hija de en medio, que es la que es contadora o la que se lleva mejor con todos, y entonces pues yo la voy a dejar como albacea porque ella es la que sabe todo el teje y maneje de las propiedades, si tenemos rentas, si no tenemos rentas, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, muchas veces el albacea es coheredero, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un tercero. Eso es muy importante. Exacto. No es como un requisito que sea alguien ajeno a la familia, que no tenga interés. Exactamente. Puede ser parte también de quien va a recibir herencia. Exactamente, también puede ser parte de quien va a recibir herencia. Y por eso muchas personas dicen, no, es que se va a quedar con todo. No se va a quedar con todo. Simple y sencillamente tiene que administrar los bienes que están sujetos a la herencia. Ahora, si dentro de ese periodo no lo hace, entonces sí lo puedes mandar a traer a cuentas al albacea y lo pueden revocar. Bien. Sí, y sí lo pueden revocar. Bueno, ya llegamos al momento triste. Ya falleció papá, ya falleció mamá, por salud, por vejez, por lo que sea. Ya fallecieron. Había testamento. Fueron al notario. ¿Tuvieron esa precaución, digamos? ¿Ese cuidado? Digo yo, ese acto de cariño con los hijos, porque lo es, ¿no, Mayra? Claro, claro. O sea, los quiero tanto que lo mucho o lo poco que se haya hecho en la vida lo voy a dejar debidamente registrado como una voluntad legalmente para que no se vayan a pelear. Claro. No vaya a haber diferencias. Bueno, sí, pueden pelearse, esa es la cosa de cada quien. Pero esa es mi voluntad. Claro. Ya falleció mamá, ya falleció papá, está una casa y un coche, o una casa y un terreno. Se tiene que entonces iniciar un juicio sí o sí. Sí. ¿Se llama testamentario? Testamentario. Eso porque ya hay testamento. Porque ya hay testamento. Ahí hay testamento. Sí, cuando hay testamento se tiene que abrir sí o sí el juicio. Ahora bien, cuando hay testamento hay 2 opciones que puedes llevar a cabo. Lo puedes hacer vía judicial. Bien. O lo puedes hacer vía notario. Bien. ¿Sí? Pero en ambos casos se tienen que cumplir los requisitos que yo te comenté. Es decir, tienen que pedir los informes al Registro Nacional de Testamentos para verificar que no haya un testamento posterior. ¿Sí? Primer cosa que se tiene que hacer. Y además se tienen que publicar edictos. ¿Qué son los edictos? Pues los edictos son notificaciones que se llevan a cabo por lo general en los diarios de mayor circulación. Los periódicos. Sí, en los periódicos de mayor circulación para el efecto de que alguien que se crea con derecho a la herencia pueda ocurrir a solicitar. Bien, ¿sí? Son como avisos que se mandan, digamos, a la población en general, por si alguien está interesado en este caso, en esta herencia, que se presente a reclamarla. Mira, digamos. Sí, exactamente, exactamente. Y muchas veces lo que aparece, pues, son a lo mejor acreedores, ¿no? Gente que le quedaron a deber, sí, efectivamente, sí. Muchas personas aparecen en esas circunstancias, ¿sí? Aparecen y te dicen, no, pues sabes qué, a mí me quedaron a deber, yo tengo pagaré o tengo, ¿no? Y entonces me quedaron a deber y entonces yo me apersono y entonces voy a solicitar que pues se me reconozca para el efecto de que me hagan el pago, ¿no? Una vez que se lleve a cabo esto, ¿no? Entonces puede pasar eso, o puede aparecer un hijo no reconocido que diga, oye, yo también tengo derecho a la herencia, que no sé qué, etcétera. Con o sin testamento puede aparecer. Ahora, que proceda o no proceda es otra cosa. Pero pues tiene derecho a reclamar. Tiene derecho a reclamar, sí. Y la autoridad pues te la da. O sea, tienes que entrar y pedirlo, ¿no? Pero bueno, regresando a eso, esas sucesiones se pueden hacer vía judicial o no, o vía notario. Sí. Y en ambos casos lo que tienen que hacer es mandar a publicar edictos y lo que tienen que hacer es pedir los informes al Registro Nacional de Testamentos. Y una vez que ya
se haya formalizado eso, entonces se va a llevar a cabo primeramente la validez del testamento, la declaración de validez del testamento. Es decir, este testamento es válido. Bien. Es el último testamento, ¿no? Es lo primero. Eso sí. Y luego ya se lleva a cabo la declaratoria de herederos. ¿Quiénes son los herederos? Y después, bueno, en el mismo acto, obviamente, también la declaratoria de quién fungirá como albacea. Muy bien. Entramos a esa parte que creo que vale la pena entenderla, porque creo que la referencia que tenemos es pues justo a las películas, ¿no? Las telenovelas en las que llega el notario con su asistente, abre el documento, están ahí los herederos. Vamos a leer el testamento y empiezan las caras y todas esas. Bien, Mayra, pues entonces ya estamos entrando en el terreno de existe el testamento, lo que hay que hacer, la figura del albacea, se tiene que abrir un juicio, la publicación de los edictos, y llegamos a esta parte que con eso nos fuimos a la pausa. Se va a leer el testamento. Ok, sí, muchas veces pensamos que se va a leer el testamento como en las películas, ¿no? Sí. Que se juntan todos y ahorita vamos a leer lo que dijo el abuelo, ¿no? En la actualidad eso no es así. No es así. Sí, o sea, lo único que se hace es, obviamente, si es en juzgado, para cuando se tiene la junta de herederos, que nos señalan una fecha, en esa fecha ya debemos de tener conocimiento de qué es lo que se va a heredar y a quiénes se va a heredar. Bien. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo que te comentaba. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo en la Junta de Herederos? Es la validez del testamento, el reconocimiento y validez del testamento, la declaratoria de herederos y la designación de albacea. Eso es lo que se va a llevar a cabo y bueno, ahí es donde aparece el testamento, que es el testamento válido hasta el momento, ¿no? Pudiese darse el caso de que se hubiese exhibido un testamento previo cuando denunciamos y que existiera uno posterior y que en ese posterior aparecieran nuevos herederos. Bien. Pudiese dar el caso, pero a fin de cuentas no es así como en las telenovelas de que nos vamos a sentar y pasa el notario. Ahora se lleva a cabo en la notaría pues sí, efectivamente hacen la misma junta, pero bueno, ya es en un salón dentro de la notaría y ahí se les va a estipular qué es lo que hay en el testamento y cuáles son las condiciones en las que se dejaron. Ahora bien, dentro de ese testamento se pueden declarar herederos universales por partes iguales a los herederos o se pueden decretar legados específicos. Bien. Por eso se llama, es un legatario. ¿Por qué es un legatario? Porque van a legar algo específico a ti. Es decir, a Roberto Carlos le voy a dejar la casa de Fobiste Las Águilas. ¿Sí? Específico. Específico, ¿no? Sí. Y a su hermana Mari le voy a dejar la propiedad ubicada en Arcos de Xochitepec. ¿Sí me explico? Específico. Específico. Entonces, por eso le llaman legados específicos, porque son los legatarios. Bien. ¿Sí? Ahora, en algunas ocasiones, ¿qué es lo que hacen? Y dicen, van a ser herederos universales por cuanto todos los demás bienes que se pudiesen dar, ¿sí? O que pudiera yo adquirir, pero de entrada, estos legados específicos van a ser para ellos. Ya. ¿Por qué? Porque muchas veces pues otorgas tu testamento hoy, pues a lo mejor no falleces hoy y pasan 10 años y en esos 10 años adquiriste otros bienes. Entonces, pues ya los otros bienes, pues sí se van a repartir por partes iguales por todos los herederos. Herederos universales. Herederos universales. Ajá, ya. Así es. Bien, entonces yo puedo hacer mi testamento hoy, con los bienes que tengo hoy, puedo hacerlo específicos para mis hijos, para a quien quiera yo legarles mis propiedades o mis bienes y dejar ahí un apartado que el resto que pudiera existir, si existe, partes iguales para todos. Exactamente. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Ay. Exactamente. Entonces, ahí es cuando vienen a veces conflictos, ¿no? Pero lo más importante sobre todo es que cuando hagas tu testamento, si es que tienes muchas propiedades o muchos bienes, o muchos o pocos, lo que sea, que sí lo hagas de una manera específica para evitar esos conflictos. ¿Tú sugieres eso? Sí, para que evites los conflictos con los familiares. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Hay muchas veces que son bienes que dices, bueno,
Pues es que a lo mejor nos dejó nada más una casa. Y somos 5 hermanos. Sí, ¿no? A ver, métete a vivir, Pues, divídelo entre 5. no vamos a dividir entre 5, ¿no? Pues ahí lo más conveniente pues es que se pongan de acuerdo y que vendan. Es lo más conveniente. O en su caso, si alguien dice, no, yo me quiero quedar con la propiedad porque era la casa de mis papás y le tiene un valor sentimental, bueno, pues hacen un avalúo y los demás, o sea, compran o venden su parte proporcional y ya que se quede pues a quien le tenga como el cariño a esa propiedad, Se ¿no? puede también. Sí, se puede también, siempre y cuando haya voluntad, ¿no? O sea, que haya una voluntad ahí, porque si no, pues se avientan mucho tiempo con juicios y a fin de cuentas, pues van a terminar en que el juez va a terminar decidiendo en esa circunstancia. Y no tiene necesidad de que gasten tiempo y dinero. En eso se desgasten porque pues se pierden pues, prácticamente pues familias, ¿no? Las familias se pierden en esos conflictos por dinero. Dolorosamente. Sí, efectivamente. Sí. Y se olvidan pues de todo lo bonito que a lo mejor vivieron como familia de niños, la unión que había y todo. ¿Por qué? Por pelear una casa. Entonces, si tú quieres quedarte con la casa, ok, a mí no me interesa quedarme con la casa, a ti te interesa, no, pues no, y se ponen de acuerdo, bueno, yo la compro, denme chance de ir pagando o ver cómo consigo y ya. Y evitarse ese tipo de conflictos cuando hay un solo bien. Cuando hay legados específicos, pues es más conveniente, ¿no? Así para evitarse problemas. Déjame preguntarte algo. En tu experiencia, como litigante atendiendo estos temas, ¿qué es lo que más pasa cuando ya se tienen que poner de acuerdo entre hermanos? En tu experiencia, así. Bueno. ¿Se ponen de acuerdo o es casi seguro que va a haber pleito? Mira, cuando son muchos hermanos, y sobre todo si son hermanos de diferentes matrimonios, por lo general hay conflicto. Tristemente, por lo general. Tristemente. Sí, por lo general hay conflicto. Y entonces, y sobre todo si no hay testamento. Entonces, esos juicios sucesorios pueden tardarse años. Pueden tardarse años porque no se ponen de acuerdo. Entonces, imagínate que pueden pasar 10 años y son 10 hermanos y cuando ya se van a poner de acuerdo o ya está para resolverse, pues se muere uno y entonces hay que empezar otra vez. Porque no me digas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Si en el Inter se muere uno o 2 hermanos, tiene que abrirse otro juicio sucesorio de ese hermano que falleció para que haya un albacea que lo represente. ¡Qué barbaridad! O sea, es juicio sobre juicio. Sí, exactamente. Por eso es que los juicios sucesorios son tan largos, que muchas veces la gente dice, oiga, es que yo le llevé al abogado mi juicio y ya llevo 5 años y no terminamos, ¿no? Pues sí, pero hay muchos herederos y luego se han ido muriendo porque no se ponen de acuerdo y entonces, pues así se pueden pasar 20, 30 años y por eso ves las propiedades que se están cayendo. Exacto. ¿Sí? Abandonadas. Porque nadie puede hacer nada. No, porque además, pues luego muchas veces el albacea está impedido decir, oye, sí tengo que meterle dinero a la propiedad del centro, pero todos los demás no quieren aportar para pagar. Y entonces ya hay que impermeabilizar y hay que hacer, y entonces pues se les requiere y no lo pagan. Entonces yo no lo puedo poner de mi peculio porque a lo mejor tampoco lo tengo, ¿no? Y entonces esa propiedad se empieza a caer, empiezan a tener adeudos pues obviamente que no pagan los prediales y todo, y a fin de cuentas para cuando se resuelve pues ya lo perdieron porque ya se quedó el gobierno con ellos y está embargado. O sea, aplica este dicho tan popular que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Pues en muchas ocasiones sí. Yo creo que sí, sobre todo te digo cuando son muchos hermanos, cuando son muchos herederos y las propiedades son muchas, pues más vale que se arreglan y no dejen pasar el tiempo porque no lo van a disfrutar. Los juicios se hacen eternos, la gente se va muriendo y es volver a empezar. Y cuando te das cuenta ya pasaron 20, 30 años y no lo disfrutaste. Pues sí. Oye, qué paradoja de la vida, ¿no? Pues los que somos padres y vamos dejando pues un legado de lo que se puede hacer, ¿no? Los que pudieron ahí construir algo chiquito, grande, mediano, como sea, hacer algo. O a lo mejor no pudiste construir una casa, siempre rentaste, pero a lo mejor te quedaste por ahí con algún terreno, que nunca lograste desarrollar el proyecto, quizá un coche, no nuevo, pero ahí está más o menos. Pero pues es lo que pudiste hacer en la vida. Claro. Es tu legado material que vas a dejar. Y
finalmente está reflejado de tu esfuerzo, tantas cosas, tu sacrificio, el beneficio para la familia, y termina siendo motivo de un encontronazo y de una ruptura. Y de una ruptura familiar. Familiar, que es lo más Sí, doloroso, sí, ¿no? sí, porque pues ahí se pierden, ahora sí que familias enteras. Sí. Porque se dejan de hablar o inclusive pues empiezan a tener problemas o que van escalando, ¿no? Que ya son mayores. Sí, Entonces, sí, ha habido casos. Muchas veces pues es más conveniente que te gastes todo en vida y no dejes nada. Pues yo creo que sí. Y pues lo disfrutes o lo disfrutes con tus hijos. Pero bueno, a fin de cuentas, tú eres papá, yo soy mamá y todos queremos en un momento dejarles allanado el camino a nuestros hijos en algo, ¿no? Sí. En algo dejarles, pues, algo que tengan, cuando menos un techo donde vivir, ¿no? Que nadie lo saque. Sí. ¿Sí? Pues sí, pero mira las cosas. Si no lo prevemos adecuadamente, si no dejamos un testamento, si no lo hacemos ante un notario con esta claridad y esta contundencia, los ponemos en riesgo de que se queden sin nada, ¿eh? Así es. Porque ha pasado. Sí, Hay casos, ¿no? Sí, se ha pasado. Vamos a una nueva pausa y regresamos con una pregunta que me parece también ocupa la duda de muchos. ¿Quiénes son o cómo se determina quién es heredero? Okay. Creo que es un tema ahí que, ¿no? Ajá. Yo tengo por ahí a mi tío abuelo, que lo he visto 2 veces en la vida y tiene mucha lana, es millonario, pobrecito, ya está bien enfermito. Y yo pienso que, pues, como es mi tío abuelo, nunca lo he visto, pero tengo derecho a la herencia. ¿Y no? ¿O sí? Pudieras. ¿Quiénes son quiénes tienen derecho a herencia? Ok, bueno, te voy a comentar algo y esto para que quede muy claro con las personas. Por favor. Cuando no hay testamento, ¿quiénes son los que se pueden apersonar a la herencia? Pues son los parientes hasta el 4º grado. Es decir, ¿quién puede tener el cónyuge supérstite? Uh-huh. Obviamente, los hijos. ¿Por qué supérstite? Es un término jurídico. Es un término jurídico, uh-huh. Es como decir el cónyuge que queda vivo, ¿no? El mero, pues el último. Ajá, exactamente. Bien. El cónyuge supérstite. Los hijos, muchas veces a lo mejor el que falleció todavía tiene padres. Y bien. Entonces pudiera ser sus padres, también pudieran apersonarse a la herencia. Bien, ¿sí? Bien. O bueno, inclusive los primos. Sí, sí, pudiera aparecer. ¿Por qué? Porque muchas veces pues van falleciendo familiares y como dices tú, resulta que el tío abuelo pues solamente le quedo yo. Ya. Y entonces sí te puedes apersonar. Ese es el escenario, sí, claro. No, a lo mejor no tuvo hijos nunca se casó. Nunca se casó, era el clásico tío o tía solterona que hizo su dinerito uh-huh. y no dejó testamento, pero pues nada más quedas tú. Entonces sí hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque sí estás dentro del 4º grado. Bien. Ahora bien, fíjate, te quería comentar y te comenté en la pausa algo muy importante. Hay personas que no pueden heredar. Eso te lo iba a comentar y eso es algo como... Te voy a dejar una pincelada muy, muy chiquita. Sí, porque es muy extenso el tema. Es muy extenso el tema. Pero fíjense bien, una persona no puede heredar aún y cuando esté como legatario en algún momento. Dice, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o hermanos de ella. Ya, o sea, atentó contra la vida de quien va a heredar, no puede. Y ya tiene una sentencia. Ajá, ya fue condenado. Exactamente, entonces pues ahí hay una incapacidad para heredar. Bien. Otra incapacidad que se da para heredar, el que haya incurrido en conductas de violencia familiar. Mira. Fíjate bien, nosotros pensamos que solamente los padres están obligados a darnos alimentos a los hijos. Uh-huh. Pero cuando llega un punto en que los padres se vuelven adultos mayores, si los adultos mayores necesitan de un apoyo económico o de un cuidado especial, y nosotros como hijos no lo hacemos, estamos incurriendo en un delito. ¿En violencia intrafamiliar? Estamos incluyendo en un delito, sí, además. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestra obligación.
es obligación nosotros también dar alimentos a nuestros padres. Como hijos. Como hijos. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen, ya me dio papá carrera, me fui a vivir a Estados Unidos o me fui a vivir a algún lado. Y ya se quedaron los papás. Y luego te enteras que los abuelitos o los papás pues estaban viviendo en condiciones muy deplorables, y que jamás volvieron a verlos o jamás volvieron a cuidarlos, o que los dejaron literal morir de hambre, ¿no? Literal morir de hambre. Sí. Ahora ya hay muchos apoyos por parte del gobierno que apoyan a los adultos mayores, pero anteriormente no lo había. Y te enterabas de muchas familias o de muchos abuelitos pues que terminaban en la calle, o que inclusive los sacaban de sus casas, que ya no los querían, ya se les hacía pesado, ¿no? Sí, qué historias estas, estoy completamente de acuerdo. O sea, ya tienes a un abuelito ya muy grande y no, es que ya el viejito ya estorba, ¿no? Sí. Y los echan a la calle. Fíjate, Miriam García nos dice, gracias. Miriam García se reporta a través del chat en YouTube, dice, estoy pasando por un trámite intestamentario, o sea, no había testamento, y ha sido muy desgastante y costoso. Así es. Dejemos todo en regla para evitarles a nuestros hijos este tipo de situaciones. Gracias, Miriam, por tu mensaje. Lamentamos mucho que estés pasando esto. Y por eso estamos hablando en la Radio Ciudadana de esto. Me parece que es importante hacer conciencia de esto, Mayra. Sí, es muy importante porque, y te lo repito, ¿no? Como hijos también tenemos obligaciones con los padres. No solamente ellos hacia nosotros hacia ellos también tenemos obligaciones. En esta parte tan... Sí. Linda Ochoa dice, buenos días. Sí, a mi padre le heredó mi abuela, pero no se adjudicó. ¿Podemos los hijos adjudicarnos? A ver, si a su padre le heredó su abuela, pero ya está declarado heredero, sí se puede dar la continuidad. Con esa designación de la declaratoria de herederos, sí le pueden dar continuidad, pero tienen que abrirlo ustedes el juicio, otro juicio. Con eso, haciendo mención que son que constituyen derechos, que son los derechos que le correspondían a su padre. ¿Cuántas historias de eso? Por eso estamos hablando del tema. ¿Cuántas historias de los abuelos que tenían elegido los grandes terrenos, le dieron de palabra al papá, no lo llevaron a término jurídico, no le dieron validez jurídica? Ahí les dejo el terreno, se reparten en cachitos y no hay forma de que haya un papel. Exacto. Les dejó todo y nada. ¿Cierto? Así es. Y tiene que hacerse el juicio intestamentario. Sí, así es. ¿Qué es, Mayra? Tenemos ya 3 minutos. ¿Qué es el juicio intestamentario? Pues ahora sí que es el juicio que se lleva a cabo para deducir los derechos de una persona que ya falleció y que se constituyan los herederos en su momento que tengan derecho a la herencia. ¿Eso lo revisa un juez? Eso lo revisa un juez. ¿De lo familiar? De lo familiar, exactamente. Y eso solamente es a través del juzgado. Así es. Con la asesoría de alguien como tú. Así es. Que es un juez, eres un abogado familiar o una abogada de lo familiar, especialista en estos temas. Exactamente. Entonces, es muy importante, sobre todo como dice la señorita Miriam, Miriam García, que traten de dejar todo en regla, porque efectivamente un juicio sucesorio intestamentario es tardado, es cansado y es caro. Y es caro además, sí fíjate, o sea, tratando de recuperar un bien o algo. Exactamente. ¿Cuántas cosas se nos quedan en el tintero que va a ser, si me lo permites, si no lo aceptas, producto de una nueva charla, de otra charla, porque hoy ya el tiempo nos avasalló, Mayra? Por ejemplo, me quedan las dudas, ¿las deudas se heredan? Porque estamos hablando de los bienes y las deudas. ¿Qué tipo de deudas? Claro. ¿No? Claro. ¿Hablamos de ello en otra ocasión? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Nos acompañas? Sí, para saber en qué nos heredaron. ¿Qué nos heredaron? Porque si no, ya ¿qué vas a heredar? Puros problemas, ¿no? Y deudas. Bueno, cada quien. Mayra, te aprecio mucho, como siempre, tu tiempo esta mañana, que nos permitas, pues, con tu conocimiento en algo que es tan extenso y tan detallado, por lo menos de manera general. Me parece que hoy queda información muy importante, muy aleccionadora para todos aquí en esta mesa, para quienes nos han escuchado a través de la radio o visto y escuchado a través de redes sociales. Queda ahí la información y bueno, pues ya estamos muy a tiempo. Viene septiembre, hay descuentos. El mes de testamento. Acérquense a su notario de confianza, vayan, no lo dejen. Sí.
en saco roto. Vayan. Hay que hacer testamento. ¿No? Hay que ¿Y hacer te testamento. parece bien que la próxima vez hablemos qué tan conveniente es un testamento o una donación? Ándale, mira. También Qué asunto también. Hablamos de ello también. ¿Te parece bien? Mayra, gracias. ¿Dónde te puede ubicar la gente que nos ha escuchado? Tenemos un número de WhatsApp. Sí. Es únicamente WhatsApp. Únicamente WhatsApp. No contestamos llamadas. O sea, te van a mandar mensaje nada más. Puro mensaje. Es 777-181-9714. Ahí los podemos atender con todo gusto. 777-181. 9714. Está muy fácil. Sí, La licenciada Mayra Pozos. Muy bien. Lo dejamos aquí en la caja de texto para redes sociales. Si usted no está escuchando la radio, no alcanzó a anotar el teléfono, llámenos, 777-350-8921, mándenos un mensaje, le enviamos el teléfono de la licenciada Mayra Pozos con mucho gusto. Mayra, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, y gracias a tu auditorio. Como siempre, muchas gracias por esta información tan valiosa y oportuna.